Areópago. Comisión Diocesana de Pastoral de la Comunicación, Tabasco. Presenta. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti. Ay de vosotros, que edificáis los sepulcros de los profetas que vuestros padres mataron. Así que sois testigos y aprobáis las obras de vuestros padres, porque ellos los mataron y vosotros edificáis. Por eso dijo la sabiduría de Dios: les enviaré profetas y apóstoles, y a algunos los matarán y perseguirán, para que se pida cuentas a esta generación de la sangre de todos los profetas que ha sido derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, asesinado entre el altar y el santuario. Sí, os lo aseguro, se le pedirá cuentas a esta generación. Ay de vosotros, doctores de la ley, que os habéis apoderado de la llave de la ciencia. No habéis entrado vosotros, y a los que iban a entrar se lo habéis impedido. Cuando salió de allí, los fariseos y escribas comenzaron a atacarle duramente y a acosarle con preguntas sobre muchas cuestiones, acechándole para sorprenderlo en alguna de sus palabras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. De nuevo, por enésima vez, el Evangelio de hoy habla del conflicto entre Jesús y las autoridades religiosas de la época. La lógica de Jesús es clara. Si los padres mataron a los profetas y los hijos construyen los túmulos, es porque los hijos aprueban los crímenes cometidos por los padres. Además de esto, todo el mundo sabe que el profeta muerto no incomoda. De este modo, los hijos se vuelven testigos y cómplices del mismo crimen. Comparado con el Evangelio de Mateo, Lucas acostumbra a ofrecer una versión abreviada del texto de Mateo. Pero aquí aumenta la observación. Derramado desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel. Hizo lo mismo con la genealogía de Jesús. Mateo, que escribía para los judíos convertidos, empieza con Abraham, mientras que Lucas va hasta Adán. Lucas universaliza e incluye a los paganos, pues escribe su evangelio para los paganos convertidos. La información sobre el asesinato de Zacarías en el templo la da el libro de las Crónicas. Entonces el Espíritu de Dios revistió a Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, que, presentándose delante del pueblo, les dijo: así dice Dios, ¿por qué traspasáis los mandamientos de Yahvé? No tendréis éxito, porque habéis abandonado a Yahvé, él os abandonará a vosotros. Mas ellos conspiraron contra él y, por mandato del rey, lo apedrearon en el atrio de la casa de Yahvé. Jesús conocía la historia de su pueblo hasta en las minucias. Sabe que va a ser el siguiente en la lista de Abel, hasta Zacarías. Hasta hoy la lista sigue abierta. Mucha gente ha muerto por causa de la justicia y de la verdad. Los fariseos cierran el reino, ¿y cómo lo hacen? Creen tener el monopolio de la ciencia respecto de Dios y de la ley de Dios e imponen su manera de ver a los demás, sin dejar margen a otra idea, a una idea diferente. Presentan a Dios como a un juez severo y en nombre de Dios imponen leyes y normas que no tienen nada que ver con los mandamientos de Dios, falsifican la imagen del reino y matan en los demás el deseo de servir a Dios y al reino. Una comunidad que se organiza alrededor de este falso Dios no entra en el reino, ni tampoco es expresión del reino, e impide que sus miembros entren en el reino. Es importante notar la diferencia entre Mateo y Lucas. Mateo habla de entrada en el reino de los cielos y redacta en la forma verbal del presente. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que cierran a los hombres el reino de los cielos. Ustedes ciertamente no entran, y a los que están entrando no les dejan entrar. La expresión entrar en el reino de los cielos puede significar entrar en el cielo después de la muerte, pero es más probable que se trate de entrada en la comunidad alrededor de Jesús y en las comunidades de los primeros cristianos. Lucas habla de llave de la ciencia y la frase está redactada con el verbo en pasado. Lucas simplemente constata que la pretensión de los escribas de poseer la llave de la ciencia respecto de Dios y de la ley de Dios les impide reconocer a Jesús como Mesías e impide al pueblo judío el hecho de reconocer a Jesús como Mesías. Se han llevado la llave de la ciencia. No entraron ustedes, y a los que están entrando se lo han impedido. Reacción en contra de Jesús. La reacción de las autoridades religiosas contra Jesús fue inmediata. Y cuando salió de allí, comenzaron los escribas y fariseos a acosarle implacablemente y hacerle hablar de muchas cosas, buscando, con insidias, cazar alguna palabra de su boca. Al considerarse los únicos y verdaderos intérpretes de la ley de Dios, tratan de provocar a Jesús alrededor de la interpretación de la Biblia para poder cazar con insidias algunas palabras de su boca. Así continúa y crece la oposición contra Jesús y crece el deseo de eliminarlo. No seamos como los fariseos, que solo practican la fe de manera superficial, sin que transforme el corazón. Vivencia de la fe desde lo más profundo de nuestro ser nos humaniza y nos diviniza. Amén.
diviniza. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de nosotros y nuestras familias. Que tengan un buen día en la presencia del Señor.